solamente, Señor Dios, a través de nuestros cantos, con nuestras palabras, sino de verdad, Señor Dios, con un corazón, Señor Dios, humillado, llevando a cabo, Señor Dios, tu voluntad y permaneciendo firme, Señor Dios, a lo que tú demandas de nosotros, porque fiel eres tú, Señor Dios, el cual, Señor Dios, ha entregado por completo. Cuanto más nosotros, Señor Dios, siendo tus hijos y hemos recibido esa gran bendición, deberíamos y debemos de estar, Señor Dios, arraigados, Señor Dios, a ti plenamente, confiar en ti y permanecer todo el tiempo, Señor, en obediencia. Guíanos, Señor Dios, para que esta mañana tú traigas, Señor Dios, el conocimiento de tu palabra a nosotros. Y no solamente un conocimiento externo, sino que realmente esté en nuestro corazón y podamos, Señor Dios, seguirte fielmente en obediencia. Bendito seas, Dios, por siempre. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Y bueno, con esto también damos la más cordial de las bienvenidas a todos los que nos visitan hoy por primera vez, así como a todos los que nos siguen a través de las redes, a través de Facebook y YouTube. Y también pues recordarles que el pastor pues no está, fue a predicar la palabra de Dios a Guadalajara en un congreso, el cual extiende también pues los saludos, está muy contento de ya poder estar aquí y poder pues seguir en la obra que Dios le ha permitido. Y pues con esa actitud les manda pues saludos a todos desde allá, desde Guadalajara. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Y esta predicación la he titulado Llamados a permanecer en Cristo. Por lo cual les invito a que me acompañen a Hebreos 10, 26. Y vamos a iniciar con la palabra de Dios. Si me pueden acompañar del 26 al 31, dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzga a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermanos, pues para comenzar, déjenme decirles que creo que fue uno de los temas que me inquietó mucho, la verdad. Déjenme serles honestos. Durante el día de ayer, justamente antes de finalizar y concluir lo que es el estudio de Hebreos 10 del 26 al 39, que vamos a estar viendo a lo largo de este día, fue algo bastante inquietante para mí. ¿Por qué? Por la suma importancia del texto. Y vemos que empieza este texto bastante fuerte. La claridad del Evangelio y la responsabilidad de saber y de tener nuestros pies en Cristo, de seguirle a Él, es tan demandante de nosotros como su pueblo y como Cristo, que no es algo que nos deja a la ligera, y por lo tanto hay severidad siempre, y cuánta más esa severidad que sabemos que ha sido puesta por Dios, el mismo autor y consumador de la fe, por el mismo que hizo todo y por el cual dio todo por nosotros. Ahora, en esa misma actitud, Él demanda de nosotros una obediencia plena. Por eso es la inquietud que yo tenía hacia el texto, de cómo poder expresar realmente la severidad del texto con la que Dios demanda que nosotros estemos para poderlo transmitir y que realmente llegue con esa intención con la que el autor del texto lo enfatiza. Ahora, si es un tanto
preocupante para mí porque dije, Dios mío, tiene que haber un pleno desarrollo en nuestras vidas todo el tiempo, en nuestro ser. Y como iglesia estamos llamados a permanecer en Él. Y bueno, como primer punto, vamos a ver que permanecer en Cristo no es venir a la iglesia cada domingo solamente. Bueno, dices, yo permanezco en Cristo porque voy a la iglesia todos los días. Digo, cada 8 días estoy ahí fiel, y eso tal vez demande o diga de mí que soy fiel en permanecer en Cristo por cuanto voy. Pero recuerda, eso puede ser bastante rutinario a manera de que se te olvide realmente el compromiso para quien lo haces. ¿Ok? Y de esa misma manera vamos a ver quiénes son los que permanecen, porque el texto o el título es llamados a permanecer en Cristo. Y te preguntarás, ¿quiénes son los que permanecen entonces? Bueno, no son los que vienen a la iglesia entonces cada 8 días y están todo el día y todo el tiempo. En parte, claro, pero hay algo más severo en lo cual debemos de entender: la permanencia de nosotros o la permanencia del que es cristiano, del que es hijo de Dios, como Él lo muestra que nosotros permanezcamos, ¿ok? Porque nosotros podríamos tener la definición de permanencia bastante amplia o conforme a lo que a nosotros se nos acomoda para poner pretexto y decir, bueno, yo soy permanente en eso, pero realmente lo que demanda Dios a través de las Escrituras es plenamente el conocimiento de lo que Él hizo, y a través de ello viene la convicción para que nosotros estemos ahí, firmes, sin fluctuar. Entonces la pregunta dice, ¿quiénes son los que permanecen? Bueno, los que permanecen son los que tienen su mirada puesta en Cristo. Vamos a ver Hebreos, si me acompañan, Hebreos 11, ahí mismo en Hebreos 11, 26. Hebreos 11, 26, hablando de la fe y de Moisés. Bueno, vamos a ver desde el 24 para que tengamos en cuenta de quién se está hablando. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Nótese aquí, él rehusó por una cosa, porque tenía puesto los ojos en Dios, a pesar de que tenía todo por delante. Bueno, digamos, el pueblo de Israel era esclavo, tengamos eso en cuenta. Eran esclavos y él estaba en la posición distinta a la de su pueblo. Él estaba con los de Faraón, él estaba en casa de Faraón. Había sido tratado, si bien como un príncipe, y si no, por lo menos como la parte de la realeza, porque era hijo de la hija de Faraón. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él bien sabía que solamente era algo temporal. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, tenía puesta la mirada en aquel que había prometido, en aquel que había dicho, y sabía que tanta, o más bien que su fe debería de estar puesta en Él, si bien no la comprendía en ese momento del todo, pero sabía que había un Dios al cual Él se debía. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y de esa misma manera, justamente es como nos relata, o podemos ver que uno de los puntos en los cuales hace énfasis en los que permanecen en Cristo, son los que ponen la mirada primeramente en Dios y dejan las cosas terrenales a un lado, porque saben que esas cosas son temporales. Ahora, hermano, lo que el texto va marcando a que tú hagas justamente es de que observes que las cosas que tienes ahorita son totalmente pasajeras, temporales, un lapso muy corto, por lo tanto los deleites de esta tierra no valen la pena, sabiendo el galardón mayor que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, poniendo nuestra mirada en las cosas que son eternas y que son reales, en las cuales Dios ha prometido, son permanentes.
Ahí en Filipenses 3:7, si me acompañan, de favor. Filipenses 3:7 dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he tenido como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, lo que yo tenía por ganancia, o lo que tú has tenido por ganancia, ahora, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En el conocimiento de lo que tú vas entendiendo de lo que es Cristo, las cosas para el que permanece, las cosas anteriores las debes de tener en esa estima, por perdidas, por dejadas, no debes de anhelarlas. Bueno, de esa misma manera nuestro Señor Jesús dice, bueno, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ir en pos de mí. Oh, qué severidad hay en eso. Dios demanda una actitud totalmente comprometida a su causa, a su palabra, a su fidelidad, porque digo, Él siempre ha sido fiel. ¿Qué es lo que demanda de nosotros? ¿No fidelidad de nuestra parte? Bueno, Él te ha dado una salvación y fiel es para cumplirla, para permanecer y dártela por consecuencia de lo que Él ha hecho. Ahora, lo menos que puedes hacer es permanecer igual de fiel a Cristo, en esa fidelidad. Y tener todas las demás cosas por perdidas, totalmente. Digo que son esas cosas con el conocimiento de la verdad plena en nuestro Señor. Entre más profundices en la Biblia, ves que todas las cosas son vanidad. Entre más profundices en lo que es la palabra de Dios, verás que todo solamente se trata de vanidad, y así lo dice el autor, vanidad de vanidades. Todo en la tierra es vanidad. Sale el sol, se pone el sol y es otra vez, vuelve a salir. Bueno, entonces si todo ves que es rutinario y que la gente dice, bueno, pues nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, quiere decir que no ha entendido el propósito pleno de lo que es nuestro Señor. Pero cuando tú entiendes, ves que va más allá y que hay un compromiso y una santidad a la cual tú debes de seguir, porque Él te ha rescatado de donde estabas, de la manera vieja en la cual tú estabas. Ahora hay un sentido y un propósito. Otra parte de los que permanecen, ya vimos que es tener su mirada plenamente en Cristo, y hemos visto el ejemplo de Moisés que todo lo dejó por perdido. También es una fe verdadera, es tener fe verdadera. Y para eso me gustaría que me acompañaras a 2 de Corintios 4:18. Segunda de Corintios 4:18. Ok, dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Otra vez haciendo énfasis de lo temporal y de lo rutinario que resulta ser la vida sin Cristo. Pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Pero las que no se ven son ciertamente eternas. Ahora, solamente por puro sentido lógico, ¿qué es mejor? ¿Lo terrenal, lo que es temporal o lo eterno? Por puro sentido lógico dirías, bueno, lo que es eterno, ¿no? Ahora vamos a Hebreos, si me acompañan, Hebreos, ahí mismo en Hebreos, en el texto que estamos viendo. Hebreos 11:26. No, perdón, 11:6. Hebreos 11:6.
Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que éste es galardonador de los que le buscan. Ahora, bien dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es una fe que debe de ser agradable a Dios. Primeramente, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Bueno, ciertamente no es un conocimiento nada más de decir, bueno, la Biblia o la historia marca que hay un Dios, sí, pero la historia marca de muchos dioses, entre comillas. ¿En quién crees? ¿En el Dios? ¿En el verdadero? ¿En el único? Es justamente, y crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Y esto también nos habla de creer firmemente que Él es, y que le hay, que existe, y que es el autor de eterna salvación. Esto nos lleva a lo que dice el autor de Hebreos con anterioridad, hablando de la inmutabilidad del sacerdocio de Cristo y su sacrificio eterno y perfecto. Esto nos habla de eso, de realmente lo que es totalmente eterno, y esto habla de la inmutabilidad del sacerdocio de Cristo y de su sacrificio eterno y perfecto. Esto lo vamos a ver en Hebreos 9, del 11 al 15, si me acompañan un poco atrás. Hebreos 9, del 11 al 15, y es necesario tener el conocimiento de quién es Cristo, porque a través de ello se basa nuestra fe, se fortalece y nosotros seguimos y andamos, no por vista, sino por lo que Él ya ha expresado eternamente con anterioridad. Dice Hebreos 9, del 11 al 15. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Justamente es lo que el autor de los Hebreos nos marca y nos recalca todo lo que es Hebreos hasta llegar hasta el 10:26. Bueno, justamente lo que necesitamos es entender y saber quién es Cristo. Es el autor y consumador. Es el sumo sacerdote por la eternidad. ¿Ok? Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Está hablando de totalmente la perfección en Cristo. Y se ofreció sin mancha a Dios, limpiando vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De esta manera solamente encontramos a un Redentor para lo que éramos antes. Sí, antes de Él solamente habría o era lo que había de venir. Si vemos en el sacrificio de los machos cabríos, de la ceniza de la becerra, no había la perfección. Jesús se mostró como perfecto en todo para poder ser sumo sacerdote por la eternidad. Obteniendo eterna redención. Y justamente esto es de lo que
hemos estado hablando. Esto nos lleva a lo que dice el autor de Hebreos con anterioridad, de todo lo que hemos hablado, de la inmutabilidad del sacerdocio de Cristo y su sacrificio eterno y perfecto. Ahora, tú me dirás qué tiene que ver la permanencia con Cristo todo esto. ¿Qué tiene que ver todo esto con la permanencia de Cristo? Bueno, yo he visto que Dios ha sido fiel, ha sido permanente, pero conmigo, ¿cómo es que yo puedo ser ahí fiel? ¿Cómo es que yo puedo permanecer en Él? Bueno, ciertamente es en el conocimiento de que no hay nada por encima de Él y el sacrificio perfecto ofrecido una sola vez y para siempre. ¿Ok? Y vemos justamente en Hebreos, en todo el capítulo 9, que esta frase de una sola vez, dando énfasis de una sola vez, se menciona 3 veces. Y en el 10 se vuelve a mencionar otras 3 veces. Porque el sacrificio que Dios ha dado ha sido una sola vez y para siempre. La efectividad del sacrificio de Dios la recalca una y otra vez para que se nos quede grabado en nuestra mente que ya no necesitamos más que hacer. No es por obras la salvación, porque si fuera por obras, nadie podría entrar al trono de la gracia, nadie podría estar ahí, nadie podría estar delante de Dios. Porque si bien nadie es perfecto, y la Biblia lo dice, bueno, todos estamos muertos en vuestros delitos y pecados. De esta misma manera tenía que haber un autor perfecto, alguien en obediencia, puro, el cual llevase a todos nuestros pecados y los eliminase. ¿Okay? Dice, para llevar los pecados de muchos. Y esto lo vemos en Hebreos 9:28. Más adelante nos habla que por ellos somos santificados, por ese sacrificio. Somos y hemos sido santificados totalmente a través de ello. Y bueno, ahora vamos a ver un poco de lo que es el sacrificio y justamente cómo es que nosotros no podemos llegar a Dios por nuestras propias fuerzas, y la permanencia de Él se debe basar totalmente en la fe y en la confianza de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva a entender que Dios dice que es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Vamos a hacer una relación con ello. Bueno, es mejor la obediencia que los muchos sacrificios, y vamos a ver por qué y cómo es que esto se enlaza perfectamente para poder decir esto. Bueno, si bien sabemos que esto lo podemos encontrar con el rey Saúl, el cual desobedeció a Dios e hizo lo que bien quiso, y cuando llega el profeta Samuel, bueno, pues él le dice, bueno, pero ya hicimos muchos sacrificios, y lo que responde, a esto responde el profeta, le dice a Saúl, bueno, pues Dios se agrada más de la obediencia que de los muchos sacrificios. Y te voy a decir por qué. Porque justamente en el sacrificio en el cual se había llevado a cabo en todo lo que era el Antiguo Testamento, no había perfección en él. No había quien pudiese tomar ese lugar. Y si bien se hacía el sacrificio, solamente era representación de lo perfecto que había de venir, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entendiendo eso y entendiendo que es mejor la obediencia, recordemos esto, y esto nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿que no acaso nuestro Señor Jesucristo fue obediente? Fue obediente en todo. Y dice que fue obediente de tal manera que su obediencia los llevó a la muerte, y muerte de cruz. Ahora, si bien entendemos que Jesús obedeció en todo y perfecto en todo, lo que Dios, el Padre, le demandó a Él, vemos que Él llevó la obediencia en su máximo estándar. Bueno, para llevar ese sacrificio a que sea perfecto, agradable y acepto a Dios, necesitaba primero la obediencia. Ahora, hermano, no importa cuánto digas que amas a Dios, si tu obediencia no está con el Señor, es imposible que agrades a Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y la fe qué demanda? Obediencia, que lo hagas, que lo pongas en práctica. Hermanos,
Justamente eso es lo que nos lleva el autor. Bueno, ahora que conoces, ahora que sabes el sacrificio, todo lo que se hizo por ti, que tú no pudiendo hacerlo y que por medio de tu obediencia, de tu perfección, entre comillas, claro, es imposible que llegues a los pies de Cristo. Ahora viene el autor y consumador, el que hizo todo por ti, perfecto en obediencia, para que tú te puedas acercar al trono de la gracia, para que puedas estar ahí. Bueno, si bien sabemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue plenamente en obediencia y perfecto, Él entró una vez y para siempre. ¿En dónde? En la presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios, para que Él esté abogando todo el tiempo con nosotros y al mismo tiempo Él nos limpia de todo pecado. Por eso es de que ahora, siendo santificados por Él, es que podemos ahora tener relación con el Padre. Así lo vemos en la Escritura, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo el justo, a Jesucristo. Y por ello tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, por eso es de que podemos tener la relación con el Padre. Bueno, lo que no podían hacer antes en el Antiguo Testamento era tener una relación con nuestro Dios totalmente y plenamente, hablar con Él cara a cara, porque ciertamente los pecados por los cuales llevábamos sin Cristo, al entrar a la presencia de Dios, santo, 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 hacía que cayéramos fulminados. Por eso solamente el sacerdote entraba una sola vez y entraba con tanto rigor que tenía que haber hecho sacrificio por él y haber hecho un sinfín de cosas para llegar y solamente estar un día. Y si él no estaba bien, y si él no se había arrepentido de lo que había hecho, y si él no había dado sacrificio, inmediatamente caía fulminado. Ahora, por la gracia de Cristo, tú puedes entrar a la presencia de Dios y hablar plenamente con Él, por ese mediador, nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que entendamos eso, porque entonces ahora podemos comprender por qué es que se le dice al rey Saúl que es mejor la obediencia que los muchos sacrificios, porque los muchos sacrificios vemos que pueden malinterpretarse, porque vemos a Saúl, bueno, hago lo que quiere y me justifico con sacrificios. Bueno, no era justamente lo que Dios demandaba con los sacrificios, era la obediencia, y a través de la obediencia tú podías presentar algo agradable a Dios. ¿No nos manda la palabra de Dios a hacer sacrificio vivo delante de Él? Entonces, si entendemos ahora qué es sacrificio y que el sacrificio realmente que le agrada a Dios es en obediencia, ahora demandándonos que nosotros entremos o que estemos como sacrificio vivo delante de Dios, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo podemos interpretar ahora? Bueno, que estemos todo el tiempo bajo su señorío, en obediencia plena a nuestro Señor. Y por eso entendemos ahora también que nuestro Señor Jesús fue acepto plenamente en su sacrificio por la obediencia que llevó, y por esa misma obediencia perfecto el sacrificio. Acepto a Dios. Esos son los que permanecen en Cristo. Los que permanecen en Cristo. Y vamos a ir otra vez al texto base, el cual estamos llevando, Hebreos 10:26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido, ¿qué? El conocimiento. Ahora, hermano, déjame decirte, tienes el conocimiento pleno de lo que es nuestro Señor Jesús. Y dice sobre este conocimiento que ahora tienes y que si no tenías, ya sabes. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Nuestro Señor Jesús, lo que ya habló durante todo Hebreos, marcando a Jesucristo como el único sacrificio eterno por los siglos, de su sacerdocio inmutable, perfecto, el cual está ahora intercediendo por nosotros. Ahora dice de sí, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sí, si tú pecas voluntariamente es transgredir, es ignorar, es hacer a un lado lo que es perfecto al Dios eterno y soberano como creación. Es justo
que nosotros recibamos tal retribución ante la negación del Dios Todopoderoso que se hizo hombre, no teniendo necesidad de hacerlo, lo hizo por amor. Y no solamente eso, sino que llevó consigo el dolor y el sufrimiento, no siendo pecador. Dice el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bueno, ahora hemos visto quiénes son los que perseveran, quiénes son los que no. Vamos a Hebreos 6, 4 al 6, por favor. Y vemos cómo Hebreos se enfoca plenamente en esto. Hebreos 6, 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y de los poderes del siglo venidero, todo ya se les había concedido. Ellos habían escuchado, habían entendido. Dice, y recayeron. Aquí la palabra recayeron habla de caer para ya no levantarse. No es la misma que se muestra en 7 veces cae el justo y otros 7 se levanta. No es la misma palabra la cual se utiliza. Aquí dice, y recayeron, se utiliza, recayeron para no volver a levantarse. Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esta palabra de la Escritura, ¿qué te recuerda? Al rey Saúl. Oh, sí. Trayendo otra vez sacrificios y sacrificios. Poniendo solamente por pretexto. Pero lo único que hacen es apostatar de la fe. Realmente no creen y no son sigilosos en lo que hacen. O sea, no van en el camino correcto. Saben. Y aunque saben, pecan deliberadamente. Y dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperios. Vamos a 2 de Pedro para ir aclarando los que no permanecen. Ya vimos los que permanecen, ahora los que no permanecen. Dice 2 de Pedro 2. Si me acompañan, 2 de Pedro. Dos, 20 al 22. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bueno, vamos a ver entonces de qué se trata o de qué está hablando justamente este texto, y esto nos lo aclara más adelante en 1 de Juan. (2:19). Dice el texto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido. Hablando de la permanencia. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que ¿qué? Que no todos son de nosotros. Entonces podemos entender ahora el texto de 2 de Pedro 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, solamente buscaban conocimiento total, una mera satisfacción de estar ahí sin hacer nada y solamente escuchar. Dice,
ah, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y más adelante dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse del cieno. Si bien conocemos en las Escrituras, cuando Dios hace, todo lo hace bueno, todo lo hace nuevo, y dice, y nuevas criaturas somos. Bueno, esto justamente nos está hablando de personas que nunca fueron, que no eran de nosotros, como dice el texto más adelante, para que viésemos que no todos son de nosotros. Ahora ciertamente están los que apostatan de la fe, los que están ahí, en la iglesia solamente esperando a ver qué les cae, porque se sienten bien. Pero justamente dice, pero no son los que ¿qué? Los que permanecen. Y hemos visto los que permanecen, hacen, obedecen. Hermano, estás llamado justamente a la obediencia, y una obediencia plena a Dios. Hagamos su voluntad, esforcémonos, andemos diligentemente, caminemos hacia el camino que nos ha mostrado, porque es fiel el que prometió, y Él lo cumplirá. Ahora, sé fiel en lo que haces. Participa en las cosas que Dios ha preparado de antemano, en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para sus escogidos, parafraseando el texto. Andemos en buenas obras en las cuales Él ya ha preparado para nosotros, y que andemos totalmente en ellas. Juan 15, 22. Por favor, Juan 15, 22, en palabras de nuestro Señor Jesús. Estos textos son fuertes, porque hablan del que apostata, del que no cree, del que se ha letargado totalmente. Fíjate que tu vida no sea así, y si no, arrepiéntete. Veamos en Juan 15, 22, y dice así el Señor Jesús, quitando todo pretexto y argumento: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecados, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ahora, hermano, dices, bueno, justamente me acabas de mencionar que pues por cuanto ahora ya sé, pues seré juzgado. Bueno, todavía va más allá el texto. Jesús dice, si yo no hubiese venido, ¿qué crees? Él vino, y no hay excusa ni siquiera para aquel que está fuera de esta iglesia, para el que está fuera de las iglesias, el que no cree en Cristo. Tampoco hay excusa, solamente hay un mediador, solamente hay una salvación, a Jesucristo. Dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, ahora nos ha hablado, con mayor razón le conocemos y sabemos lo que Él ha hecho. Dice, no tendrían pecados, pero ahora no tienen excusa por su ¿qué? Por su pecado. Es fuerte nuestro Señor Jesucristo al hacer esta declaración totalmente enfática, haciendo énfasis perfectamente para quitar toda excusa. Bueno, entonces ya no leo la Biblia, así ya no se me demanda más. Bueno, ahora conoces y sabes que vino nuestro Señor Jesús. Y si quieres ignorar a nuestro Dios, de todas maneras está el juicio, porque solamente hay una manera por la cual podemos entrar al Padre: a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Murió y resucitó plenamente, siendo el vencedor de todo. No hay pretexto, hermanos. Santiago 4:17, si me acompañan en Santiago 4:17. Es un poco más ok. Santiago 4:17 nos habla de esta manera: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado.
Ahora si dices, bueno, pues yo vengo cada 8 días a la iglesia y pues bueno, escucho la palabra de Dios, soy de los que permanecen. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No solamente hace falta el conocimiento, claro, el conocimiento te lleva a creer, permanecer y hacer. Si no lo haces, vienes a ser justamente una persona que solamente conoce y no hace lo bueno, no hace lo que Dios está demandando que hagas, y eso también te cuenta como pecado. También cuenta como pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le cuenta por pecado. Hermanos, seamos otra vez diligentes. Seamos diligentes una y otra vez, no nos cansemos de serlo, de permanecer, de que si dices, bueno, es que yo ya participé antes, bueno, es que yo anteriormente, al principio, cuando conocí de Cristo, pues yo era partícipe, ¿no? Yo me involucraba, yo hacía, yo servía. No pienses que eso es acumulativo. Bueno, pues ya pasó, ya es acumulativo, ahora siéntate. No, siempre nos está demandando Dios que le sirvamos. Nuestro Señor Jesús en todo sirvió y todo el tiempo sirvió y nos dice que no estamos para ser servidos, sino para servir. Nos manda un servicio continuo también. Nos manda que no digamos, bueno, es que yo en otro tiempo serví. No, siempre Dios te quiere sirviendo. Si Él lo hizo, el que no necesitaba de nadie más, el que no necesitaba venir aquí y rebajarse, porque Él es Dios, se hizo como hombre. Y aún así siendo Dios y siendo como hombre no vino a que le sirvieran, sino a servir. Cuánto y más nosotros, los cuales por gracia ni siquiera es algo que obtuvimos, hermanos, entendamos eso. No es algo que obtuvimos, sino que se nos concedió a precio de sangre, se nos ha dado por pura misericordia. En agradecimiento nosotros debemos de tener ese servicio a Dios siempre. No algo ya pasado, es siempre. En obediencia. Y si la Biblia nos manda que seamos piedras vivas en la iglesia, bueno, pues entonces debemos de servir, debemos de ser algo vivo, no estático, no muerto. Vamos ahora a Judas 1:4. Si me acompañan un poco más adelante. Judas 1:4. Y ciertamente son palabras fuertes, pero justamente esas palabras fuertes no pueden ser quitadas y borradas de la Biblia porque esas son verdad. Y por lo tanto deben de verse como tal y estar diligentes y saber qué es lo que pasa. Y si nosotros no estamos siendo diligentes, Dios nos da y nos concede el arrepentimiento para que vayamos delante de Él. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único y soberano. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, han convertido la gracia en libertinaje, ¿no? Han distorsionado la fe. Se han basado en ello para poner pretexto de lo que de lo que mal hacen. Bueno, vivimos por gracia, no sé si han escuchado eso, o si lo has dicho también. Bueno, vivimos por gracia, pues todo me es lícito. No has conocido realmente al Dios verdadero. Y recordando una anécdota, tal vez no 100% verídica, pero la cual se nombra, en que en el batallón de Napoleón Bonaparte, había una persona que era tipo desertora, la cual tenía que darse disciplina. Y a ese lo llevaron ante Napoleón Bonaparte. Y estando frente a Napoleón Bonaparte, Napoleón le pregunta, hombre, ¿cómo te llamas? Y le dice Napoleón, oh, se llamaba igual que él. Y le dice algo muy interesante. Dice, hijo,
O cambias de actitud o cambias de nombre. Justamente es eso, hermanos. O cambias de actitud, o mejor no te llames cristiano. ¿Es fuerte? Claro que sí, pero sí lo dice la palabra de Dios. O cambias de actitud. Bueno, no lo dice la palabra de Dios, pero sí lo marca como tal. Que debemos de estar justamente como Él demanda que hagamos. Porque justamente el que no lo hace, el que solamente está ahí y pone pretexto para seguir pecando, ese apostata de la fe, por lo cual no es hijo de Dios. Hebreos 10, 27 al 31, sigamos en el texto. Vamos a ver ahora del 27 al 31. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al adversario. ¿Qué adversario? A los que han apostatado de la fe, a los que teniendo el conocimiento niegan la eficacia de la misma, de la fe, de la salvación de nuestro Señor Jesús. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Ahora la pregunta viene, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado? ¿Quién fue santificado? Nuestro Señor Jesús. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo, porque si bien sabemos que Él era el Dios de Israel, no todos los israelitas se salvaron. Si tú te dices ser cristiano y realmente no has andado conforme a su voluntad, recapacita. No apostates de la fe. Checa tu vida y anda conforme a los hijos de Dios. Dice el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. En el 31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vamos a Lucas 12 del 4 al 5. Dice así, el texto dice, ¿a quién se debe de temer? Bueno, dice, mas os digo, amigos míos, no temáis al que mata el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed al que ¿qué? Al que después de haber quitado la vida tiene poder de echarle en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Ahora te preguntarías, ¿quién es ese? Bueno, pues ese claramente es Dios. ¿Por qué sabemos que es Dios? Porque ¿quién da y quién quita la vida? Nuestro Señor. Y Él tiene el poder para juzgar. Nadie más tiene el poder para juzgar, solo Dios. ¿Ok? Y por eso mismo ahí en el versículo dice, sino una horrenda de expectación y de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí mismo en Hebreos 10, 27, y aquí justamente dice, pero temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarla en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Justamente nuestro temor debe ser reverente, si bien sabemos a nuestro Señor Jesús, pero de Él nadie se puede burlar. Pongamos atención a la Escritura y veamos que justamente aquí es muy severo el texto en todo lo que es Hebreos 11 y dices, bueno, primero hablamos de lo que es la permanencia en Cristo, quiénes son los que permanecen y ahora me muestras una severidad bastante incómoda en la cual pues tenemos que, o tal vez yo no quisiera hacer o qué es lo que tengo que hacer o cómo es o cómo le hago. Ciertamente aquí el autor de Hebreos está hablando a personas no inconversos, está hablando a creyentes y a creyentes maduros, los cuales conocen la verdad de la fe, conocen al Dios fiel y justo
conocen todo lo que ha pasado, ha acontecido y conoce el autor de Hebreos la fe que hay en ellos. Pero si menciona justamente esto, vamos a verlo un poco más adelante, en el 32, ahí de Hebreos 10, dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis con gran combate de padecimientos. Ahora justamente le está hablando a ellos, no es que todos sean inconversos, o no es de que le esté hablando a todos porque son unos apóstatas, no, les está hablando del peligro de no creer, de no hacer lo que debe de hacer, y les está poniendo, por ejemplo, las personas que han apostatado de la fe y cuál es su terminación, su culminación fuera de Cristo. Ahora, él sabiendo hablándole a los hebreos y conociendo la fe de ellos, les está recordando solamente como esa expectación, y les está recordando de dónde Dios los ha sacado. ¿Cuál es ese Dios todopoderoso que puede hacer, puede quitar y puede dar la vida? Justamente el autor de Hebreos está mencionando eso. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Recuerda lo que al principio, cuando llegaste, cuando Dios te permitió conocerle y cuando llegaste rendido a sus pies en arrepentimiento, los primeros pensamientos que sostuviste, que no importó la adversidad, tú seguiste permaneciendo fiel, que no importó las circunstancias, tú le dijiste a Dios: voy a permanecer fiel en ti, y sentiste realmente la necesidad de obedecer plenamente a nuestro Señor Jesús. Ahora la misma demanda es para ustedes. No olviden su primer amor, porque ya ese letargo, porque ya esa carencia, porque ya has dejado de hacer lo que al principio prometiste hacer. ¿Por qué dejaste de servir? Justamente esto les está recordando los hebreos. Dice: pues conocemos al que dijo, en el 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, después de tener conocimiento real, después de haberte arrepentido totalmente, después de que Dios te ha transformado, te dio una vida, te renovó, que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Justamente sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, en el 33, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Bueno, justamente aquí a los hebreos eran hechos espectáculo por lo que creían y la fe. Todo el mundo estaba observándolos, y ciertamente para mal. Y por otra, llegaste a 6 compañeros de los que estaban en situaciones semejantes. Bueno, fuiste compañero de los que recibieron tribulación. Y dice en el 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Bueno, está hablando de todas las afrentas que ellos recibieron, inclusive el despojo que tuvieron de las pertenencias, de los cuales los romanos o los mismos judíos quitaban y despojaban totalmente a los que creían en nuestro Señor Jesucristo, y aún así ellos permanecían y seguían fieles. Ahora, hermanos, en Cristo han pasado años desde que Dios te dio la oportunidad de arrepentirte, y justamente es necesario volverte a recordar que tienes que ser diligente en todo momento, en todo tiempo, que debes de permanecer. Hemos sido llamados a permanecer en Él. No a tener un letargo, no a vivir como quieres, no a poner pretextos conforme a lo que lees o escribes. Bueno, pues sí, pero es que tú no entiendes mi situación. No la entiendo, pero Dios sí la entiende, y por lo mismo que Dios la entiende, demanda que todo hombre haga su voluntad. Nadie está exento, todos tienen que hacer, todos tienen que ir en obediencia, en voluntad hacia Él. Porque si bien yo no puedo decirte qué hacer, pero sí está escrito en la Biblia lo que tienes que hacer, y justamente es lo que se está demandando. No soy yo, son las palabras del Creador, las cuales está esperando a que tú pongas por obra. Hagamos y permanezcamos fieles, sin fluctuar. Justamente esta parte dice: pero no seas como ellos. Se está hablando, pero no seas como ellos. ¿Como quiénes? Como los que han apostatado de la fe. Sino recuerda que perteneces a Dios, y Él te dio conocimiento de todo lo que hizo por ti, su salvación eterna que te ha concedido. Este es un estímulo para preservar, permanecer, fortalecer
e impedir un retroceso. Justamente lo que le está llevando el autor de los Hebreos y el Espíritu de Dios a través del autor de Hebreos es mostrarles justamente eso, para que sea un estímulo de lo que no tienen que hacer a lo que deben de seguir constantemente y diligentemente haciendo. Es un estímulo para preservar, permanecer, fortalecerte en la fe e impedir que tú retrocedas. Primera de Juan 2:17. Vamos a ir a Primera de Juan 2:17. Si me acompañan. Hermanos, si en todo esto debe de haber gozo por ese mismo conocimiento que tenemos de la verdad. Primera de Juan 2:17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿El que hace qué? La voluntad de Dios permanece para siempre. Pero es el que ¿qué? El que hace la voluntad. Ese permanece para siempre. Y hay, más adelante en Tercera de Juan, uno, 4. Vean lo que dice Juan. Vean lo que dice la palabra a través de Juan. Dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en ¿qué? En la verdad. Oír que mis hijos andan en la verdad, ¿ok? Bueno, vamos a entenderlo de esta manera. Los que andan. No los que conocen la verdad, porque ciertamente inclusive los que apostatan conocen y conocen la verdad, pero no andan en ella. Ahora dice que el sumo gozo que siente es el oír que mis hijos andan, los que están dentro de la verdad, los que conocen, permanecen y hacen. En esto hay sumo gozo. Y justamente esto lo vemos más adelante. Vamos a ir a Hebreos 10, 37, 38, hasta el 38. Dice, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Así lo dice el Señor. Tienes que permanecer, dice, más el justo vivirá por fe. Tu vida debe de ser en permanencia de Él, en la fe, en el conocimiento pleno del que no ves y que es y que ha de venir. Porque Él no retarda su promesa, sino la trae justamente. Él ha puesto fecha. Él no retarda, aunque para ti sea tardía, para Dios la ha puesto, aunque tú no conoces el calendario de Dios ciertamente, pero Él lo conoce y sabe cuándo vendrá, y para Él no es tardía, sino es justo. Y vemos a los patriarcas, vemos a los del Antiguo Testamento, tal vez no vieron el cumplimiento pero ellos sabían que no iba a ser tardía, y ellos por eso pusieron su fe en Dios. Abraham no vio la promesa llegada, pero él sabía que fiel era el que había prometido, porque había prometido no por hombre, sino por sí mismo, y sabía que no era retardada, y confió plenamente en Él, y confió en lo que le había dicho, y Él permaneció. Ahora tú debes de permanecer, porque ciertamente Él cumplió su promesa y Él vino a la tierra para salvarnos. Ahora también Él mismo, el que vino, el que cumplió todo el pacto, ha prometido otra vez que Él vendría y Él vendrá. No tengas por tardadas sus promesas, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermanos, hay que estar firmes porque su promesa es que Él vendrá, te toque verlo o no te toque verlo. Tú debes de permanecer siempre fiel ante Él. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocederemos, no agradará a mi alma. Segunda de Tesalonicenses 2, del 12 al 14.
Vamos a leer, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido. Dice, hermanos míos por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a los cuales os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos atención en este texto, es muy claro, muy importante, dice el 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Debes de ser agradecido porque Dios te ha escogido, debes de estar fiel delante de Él, dice, desde el principio para la salvación. No fue algo que vino ahora, desde el principio Dios te escogió para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante la santificación en el Espíritu y la fe en lo que es verdadero. No en lo que es falso, en lo que es fluctuante, sino en lo que permanece, en lo que es fiel. No en lo que el mundo dice, no en lo que el mundo habla, porque ciertamente a veces nosotros nos inclinamos a, oh sí, Dios más otra cosa. Su palabra más, pero necesito una segunda opinión, inclusive también del psicólogo. Oh, que no has creído en el autor y consumador, no has creído en el que ha hecho todas las cosas y las ha hecho perfectas. Bueno, ¿quién te hizo? ¿Quién te formó? ¿Quién te está dando la santificación? ¿Quién te dice acércate a mí? ¿Quién te dice ven conmigo? Pide sabiduría y se te dará. Bueno, eso quiere decir que no has confiado plenamente en Dios. Tú debes de ir primeramente ante Él y últimamente también ante Él. Y ahí eso es ir y escudriñar la palabra de Dios y Él trae consuelo. Y justamente terminando en el 39, hermanos. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí el autor de Hebreos culmina de una manera tajante, más explícita no puede ser, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Hermanos míos, si estamos aquí no somos y no seremos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros tenemos que estar ahí en fe para preservación del alma, y esto es en diligencia. No te pierdas en tus pensamientos, no te pierdas en lo que tú crees. Piérdete en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, allégate a Él, sumérgete en su palabra, conócele y obedécele, porque justamente de nada valen los muchos sacrificios, de nada vale que digas, bueno, voy a hacer esto para agradar a Dios. No, Dios está demandando su obediencia, porque lo que tú haces solamente es en conveniencia de lo que a ti te agrada hacer. Bueno, no voy a obedecer ciertamente a Dios, o bueno, no voy a hacer esta parte porque siento que es muy comprometedora, digo, el comprometerme a Dios 100%, bueno, pero voy a hacer otra cosa. Voy a hacer, en vez de eso, voy a dar una caridad, o voy a hacer esto, que no está mal que lo hagas, pero no es justamente el pretexto que debes de tener para obedecer a Dios o dejar de obedecer, porque no es lo que tú piensas, es lo que ya se te ha dado el conocimiento, y por eso se te va a demandar sobre de lo que ya ha sido. Y justamente por eso es de que termina el autor de Hebreos
en este versículo, dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto quiere decir otra vez, hermanos míos, que hemos sido llamados a permanecer una y otra vez, y toda nuestra vida en Cristo permanece en Dios. Él es fiel y justo y Él te sostiene, pero también dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. No es lo mismo que Él te sostenga a que su mano fuerte acabe contigo. Permanezcamos en Él. Seamos diligentes y todo lo que tomemos de su palabra, pongámosla por obra. Oremos. Señor Jesús, cuánta falta, Señor Dios, nos hace reconocer que no andamos, Señor Dios, si no hemos andado como realmente tú quieres. Si realmente anduviésemos un poco de lo que tú demandas de nosotros, las cosas serían distintas. Andaríamos, Señor, confiados. Y como lo dice el autor de Hebreos, no importan las circunstancias, porque ciertamente vendrán pruebas y dificultades. Pero el obedecerte a ti, el permanecer, el reconocer que necesitamos de ti todo el tiempo, nos ayudaría, Señor Dios, a reconocer que tu voluntad es perfecta y agradable, que no necesitamos de nadie ni de nada más que de ti primeramente, Dios. Y justamente en eso se transmite nuestro amor hacia nuestro prójimo, en entendimiento y en conocimiento, en obediencia y llevando, Señor Dios, tu palabra para aquellos que no te conocen, para aquellos, Señor Dios, que no saben nada de ti y necesitan saber justamente, Señor Dios, ese sacrificio perfecto, y también necesitan conocer que están apartados totalmente de ti, así como algún día anduvimos nosotros. Ayúdanos a permanecer, Dios, a no ser fluctuantes, a no ser pasajeros, sino que esa obediencia demandante de ti, nosotros podamos cumplirla. Digo, si nuestro Señor Jesús fue en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, entonces sigamos al Maestro y seamos obedientes en todo, diligentes, comprometidos con tu palabra, Señor Dios, y por todas las cosas, guíanos, Señor Dios, a tu verdad. Bendito seas, Dios, por siempre. Gracias, Señor Dios, por la oportunidad que tú nos das de escudriñar, de entender tu evangelio, de seguir y proseguir, Señor Dios, hacia el blanco perfecto y no desistir. Bendito seas, Dios, por siempre. En tu nombre, Señor Jesucristo.